de la democracia y de la valoración de la democracia en el mundo. Ricardo Mena, sociólogo y oficial de programas para Chile y Cono Sur de IDEA Internacional, Institute for Democracy and Electoral Assistance, conectado con toda Latinoamérica a través de The News. ¿Cómo está, Ricardo? Hola Lucía, buen día. Buen día, muchas gracias por esta conversación para hablar más en profundidad, como decíamos, de lo que está pasando con la democracia. Un diagnóstico de la democracia en el mundo a propósito de cómo hemos visto cómo se desvaloriza, pero también de cómo retroceden los derechos civiles y políticos, la libertad de expresión en distintos países. Hoy son menos los ciudadanos en el mundo que viven bajo regímenes democráticos que hace una década. Ese es el diagnóstico a grandes rasgos que tenemos que partir señalando. ¿Qué significa retroceder en democracia? Bueno, entendemos la democracia como algo distinto y que va más allá de los procedimientos electorales cada cierto tiempo, ¿no? La democracia es mucho más que votar cada 4 años, cada 6 años, sino que tiene que ver con la convivencia cotidiana, con la convivencia diaria. Esta forma de convivencia, esta forma de organización que tenemos como sociedades, eh, involucra el ejercicio de una serie de derechos y libertades. Libertad de expresión, reconocimiento de derechos para grupos más discriminados, medidas afirmativas por otro lado, también confianza institucional, altos niveles de transparencia en las organizaciones públicas y privadas, liderazgos coordinados con su ciudadanía, sincronizados con las demandas de ellos. Y eso es lo que hoy día está en retroceso. La convivencia, los niveles de corrupción han subido mucho en todas partes del mundo. Recién la nota que estaba mostrando sobre Estados Unidos es un ejemplo de esto. No podemos hablar de corrupción, pero sí un manto de sospecha sobre lo que pueda pasar con ciertas instituciones. También vemos países que han llegado líderes electos por votación popular que han ido derivando en regímenes menos democráticos, que han aprovechado la institucionalidad democrática para ir socavándola. Vemos casos como lo que pasa en El Salvador, lo que pasa en Nicaragua. México hay hasta alertas también con lo que está pasando, por ejemplo, con el entregar instituciones en manos militares. En fin, tiene que ver con la convivencia ciudadana, con la convivencia social, más allá de los procedimientos. Y es un montón de factores que tienen que ver con eso. ¿Por qué se desvaloriza la democracia? Porque una cosa es efectivamente cómo hay personas que llegan al poder de manera democrática y aprovechando la popularidad o ciertas mayorías, empiezan a concentrar el poder, lo que les permite después perpetuarse en él. En un inicio, la población no lo nota, ¿no es cierto? Y considera que sus gobiernos son populares. Los problemas vienen después, cuando no hay cómo sacar de esos gobiernos a quienes se han transformado en autócratas, efectivamente, haciendo sufrir a su población, persiguiendo a opositores, encarcelando a opositores. Usted mencionaba Nicaragua, estamos viendo cómo miembros de la iglesia, periodistas, opositores, en fin, y en otras partes del mundo también efectivamente son perseguidos, no hay libertad de expresión. Hay intentos de eso en Latinoamérica, lo vemos también seguido. El mismo gobierno de Evo Morales en algún momento trató de cambiar la Constitución para estirarse un tercer periodo, no se le permitió por parte de otros poderes del Estado, generando una crisis política también que continúa hasta el día de hoy tensionando a la comunidad en Bolivia. Pues son ejemplos, hay varios. Pero ¿por qué en paralelo a lo que pueden hacer los líderes políticos, la ciudadanía también ha perdido valoración de la democracia? Entre medio podemos ver imágenes, por ejemplo, de láminas que tenemos de la encuesta del Centro de Estudios Públicos, que en Chile, por ejemplo, mostró cómo desde el inicio de la Convención Constitucional, donde se vio un repunte de la valoración de la democracia, un 60% y un poco más, luego del fracaso del proceso constituyente vuelve a caer a un 40%. O sea, la gente que cree que la democracia es el mejor régimen que cualquier otro por sobre un autoritarismo, se reduce a un 40 y algo por ciento. Vemos en Brasil la encuesta Atlas también, como esta semana arrojó que hay cerca de un 40% que cree que sería bueno que las Fuerzas Armadas intervinieran para revisar los procesos electorales. Esa es una ciudadanía que ha perdido valor de la democracia. ¿Por qué ha sucedido eso? ¿Qué dicen las investigaciones? Bueno, la valoración de la democracia ha estado también ligada cada vez más a la satisfacción de la ciudadanía con su gobierno. Y vemos que las últimas tendencias
de los últimos 5 o 7 años a nivel latinoamericano es que ningún gobierno ha sido reelecto, ninguna coalición gubernamental ha sido reelecta. El voto Siempre castigo, que se han llama. estado cambiando. Y eso habla de una ciudadanía que, por ejemplo, ya no está dando luna de miel a los gobiernos que asumen. No hay una paciencia, sino que se espera una entrega, un delivery inmediato de las promesas electorales. Los gobiernos también ahora los que han tomado los últimos 3 años, asumieron en un contexto de pre-pandemia muy complejo económicamente para los países, con una ciudadanía muy empobrecida, muy dañada en términos laborales también, y espera respuestas que no se ven en términos del funcionamiento del gobierno. La gente también tiene mucha incertidumbre, no sabe qué va a pasar, no ve respuestas, no hay una sintonía de los liderazgos sociales y políticos con su ciudadanía, y eso genera también decepción en la ciudadanía. Las personas están esperando respuestas concretas, están esperando confianza en las instituciones, y eso no lo ven, no lo reciben y no lo encuentran también. Ahora, La pregunta de ser, perdona Lucía, pero lo que tú decías del mejor régimen, también había otra que decía que el 25% de los encuestados daba lo mismo, claro, si había democracia o no. claro. Entonces, esperan Que lo otras que cosas. importa es quién soluciona sus problemas. Y esa es la pregunta que le quería hacer, porque es la pregunta final que nos queda a grandes rasgos. Por supuesto, esto es un tema muy profundo, de una crisis de la democracia representativa que viene agudizándose también en la última década. No es fácil de solucionar, pero lo importante es por qué hay que solucionarlo. ¿Por qué la ciudadanía tiene que recordar, por una parte, lo importante que es vivir bajo regímenes democráticos? Y por otro lado, ¿por qué las fuerzas políticas, en vez de seguir tensionando los sistemas políticos y las relaciones dentro de sus países, tienen que trabajar para que efectivamente la revalorización de la democracia cambie su tendencia a la baja? Bueno, hay un consenso también en los espacios más académicos y de analistas en que no, la democracia, y esto es muy antiguo, ¿no? La democracia no es un régimen perfecto, pero es el mejor que tenemos. Claro, Churchill. Eso asegura la convivencia ciudadana, asegura garantías de libertades y derechos para el ejercicio ciudadano de forma civilizada, de forma ordenada. Una convivencia que hace que la sociedad esté cohesionada y ordenada. ¿Y por qué los liderazgos políticos también tienen que apuntar hacia esto? Porque si no pierden todo. En la medida que llegan gobiernos dictatoriales y llegan gobiernos autócratas que no son democráticos, sino que concentran el poder en grupos específicos que van limitando el ejercicio ciudadano de libertades y derechos, es la misma gente la que pierde. Claro. Se empiezan a generar grupos, se empieza a subir la corrupción, empiezan a generarse grupos beneficiarios de los gobiernos que no son necesariamente quienes más lo necesitan. Se empieza a generar un rompimiento social muy importante, y la ciudadanía tiene que recuperar un poco esa conciencia de valorización de la democracia, porque esos derechos se pierden. Recordemos que hubo un momento en que en todo el cono sur había dictaduras, en los 70 y los 80. Esa generación que vivió esa época son los que hoy día todavía van a votar, todavía valorizan el espacio de libertad de expresión. Hay generaciones ya hoy día que están entrando fuerte a la política y a los gobiernos, que nacieron en democracia, que no saben lo que es vivir en una dictadura. Por lo tanto, su percepción es más bien teórica. Y en ese sentido es importante recuperar también la valorización de la democracia como un espacio que mantiene en la memoria lo que no queremos volver a repetir. Muchas gracias, Ricardo Mena, oficial de programas para Chile y Cono Sur de IDEA Internacional, el Institute for Democracy and Electoral Assistance, conversando con toda Latinoamérica sobre la crisis de las democracias y en particular las tensiones y desvalorización que se está viendo. Corrupción y falta de resolución de los problemas de la ciudadanía es aquello que desvaloriza, pero por otro lado, la pérdida de las libertades civiles y políticas, la persecución que viven, la pobreza que hemos visto, es también algo que nos obliga a trabajar precisamente para que las democracias mejoren, no solamente
para recuperar la valorización, sino que para que esto venga acompañado y sea a partir de la mejora de la democracia y la respuesta que dan efectivamente las fuerzas políticas a las comunidades que hoy están, sobre todo hoy, como usted decía, tras pandemia, crisis económica mundial, sufriendo los embates. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias, Lucía. La importancia de renovar el contrato social. Eso se puede resumir fuertemente. Que esté muy bien. Efectivamente, muchas gracias. Que esté muy bien, Ricardo.